¿Qué tal, PIB Satélite? Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirles el día de hoy, tanto los que estamos en casa como los que nos están viendo a través de una plataforma. Les doy la bienvenida al segundo mensaje de la serie Encrucijadas. El domingo pasado tuvimos un gran desafío y espero que este domingo no se quede atrás. Así que tú y yo tenemos que resolver algunas cosas importantes en cuanto a las encrucijadas de la vida. Recuerden que estamos meditando en un texto de la palabra del Señor basado precisamente en Jeremías capítulo 6, espero que ya sea suyo ese versículo, que lo estén orando con cierta frecuencia, y dice así la palabra del Señor en el versículo 16, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Así que lo que estamos haciendo en estos 3 domingos es precisamente detenernos. Y después de detenernos, mirar, porque dijimos que una encrucijada es un cruce de caminos. Y luego tenemos que preguntar, pero preguntar por el camino correcto. Y cuando hemos descubierto el camino correcto, aferrarnos a él. Y entonces la promesa es, hallarán descanso para su alma. Así que bienvenidos a esta segunda encrucijada. Y hoy vamos a hablar acerca de tus conflictos. Hablamos la semana pasada de tu pasado. Hoy vamos a hablar de tus conflictos. Así que voy a pedir, por favor, que todos abramos nuestra mente y corazón, porque seguro que Dios tiene mucho que hablarnos con relación a este importante tema. Yo considero que los conflictos es una encrucijada a lo largo de nuestra vida. Vamos a tenerlos a lo largo de nuestra existencia. Ya hemos tenido conflictos, quizá algunos ahora mismo están viviendo algún conflicto o varios conflictos, es decir, tienen abiertos varios frentes, ¿verdad?, de conflictos con su esposo, con su esposa, en el trabajo, con sus padres, con sus hijos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cuáles son las dos opciones. Así como podemos quedarnos atascados en el pasado o seguir a Dios, hablando acerca de los conflictos, podemos perdonar, escuchen bien esto, perdonar o mantenernos amargados. Y también es una bifurcación de camino. También es una encrucijada y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero voy a hacer un pequeño cuestionario. De hecho, en nuestras redes sociales estuvimos haciendo algunos ejercicios con relación al perdón. Fue muy interesante la respuesta de toda la gente y espero que les puedan echar ahí un ojito. Y más adelante vamos a compartir algunas de las cosas que ustedes mismos en redes sociales nos informaron. A ver, algunas preguntas clave. Cuando tienes un conflicto con alguien, ¿cómo reaccionas emocionalmente? Cuando tienes un conflicto con alguien, ¿cómo reaccionas emocionalmente? Aquí las opciones serían mal o bien, ¿verdad? Porque estamos hablando de encrucijadas. Segunda pregunta, ¿cuál es la fuente principal de tus conflictos con otras personas? Y quizá algunos digan, bueno, es que son varios conflictos con varias personas y la verdad es que son varias las fuentes. Pero si te has dado cuenta, y esto está analizado perfectamente, cuando en una relación interpersonal uno de los dos tiene conflicto, obviamente contigo, pero también tiene conflicto con su mamá, con su abuelita, con su tío, con su jefe, etcétera, etcétera. Entonces he llegado a la conclusión que no solamente se trata de un conflicto entre dos personas, sino que ahí está metida una persona problemática. Y eso cambia completamente la ecuación, porque algunos somos y tenemos problemas con todo el mundo. Si tienes problemas hoy en día y no te puedes relacionar adecuadamente con gente en tu trabajo, en tu empresa, aquí mismo en la iglesia, en tu vecindario, en tu familia, déjame decirte que el conflictivo eres tú, querido. Así que vamos a ver cuáles son las fuentes de conflicto. Una preguntita más. Una vez metido en un conflicto, ¿cuál es tu meta principal? Es importante que entendamos esto. Ya estás metido en un conflicto, ¿cuál es tu meta? Si no alcanzas a clarificar tu meta, va a ser muy difícil que puedas salir adelante y salgas vencedor en el conflicto. Y la última pregunta que tengo para ti, ¿cómo consideras tus habilidades para resolver conflictos? ¿Eres bueno, eres malo, eres mediocre? ¿Cuáles son tus habilidades para resolver conflictos? Ahora, lo ideal
es que ni tú ni yo tengamos conflictos, pero la vida no es así. De hecho, creo que necesitamos una cultura del conflicto. ¿Qué significa eso? Que tú y yo tenemos que aprender cómo relacionarnos y cómo debatir llegado el problema. De hecho, en los encuentros matrimoniales comparto una conferencia que titulo El arte de pelear limpio. Por cierto, viene nuestro encuentro matrimonial, recuerden que va a ser en el mes de febrero. Espero que ya muchos estén inscritos porque ya quedan muy pocos lugares. El arte de pelear limpio, porque sí, en los matrimonios, en las relaciones llega a haber peleas, pero tienes que hacerlo de la manera adecuada. Por eso hoy vamos a ver en esta segunda encrucijada, la que tarde o temprano nos vamos a encontrar con algunas relaciones rotas que requieren nuestro mantenimiento. ¿Quiénes aquí hemos enfrentado conflictos? Yo creo que todos, sin lugar a dudas, y los seguimos enfrentando. Por eso es una de las encrucijadas más importantes que tenemos que detenernos. Estamos haciendo caso al pasaje de Jeremías: detente, en los caminos detente. Y tengo una pregunta: ¿cómo enfrentas los conflictos? Es más, tengo una pregunta más lacerante todavía. ¿Tienes una manera bíblica de enfrentar los conflictos? Ya no solamente cómo los enfrentas, sino tienes una manera bíblica. Es decir, hay un patrón bíblico. Cada vez que hay un conflicto con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, ¿inmediatamente aplicas el patrón bíblico o usas los patrones del mundo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso me encantaría que abrieras tu mente y tu corazón, porque creo que este mensaje va a ser liberador, porque vas a poder comprender algunas de las estrategias bíblicas de cómo podemos tratar absolutamente con los conflictos. La palabra conflicto, reconozco, no es una palabra bonita, porque implica combate, implica lucha, implica pelea. Y a menudo no sabemos qué hacer. Hay personas que los conflictos se paralizan. Dicen, no sé cómo estructurarlo. Y entonces lo que algunos hacen es la ley del hielo. Le dejan de hablar a las personas porque no saben cómo estructurar conflictos. Si les abro mi corazón, nosotros, los César, así estábamos resolviendo los conflictos porque así nos enseñaban nuestros papás. A menudo yo veía que ellos se daban la ley del hielo y por mucho tiempo. Y bueno, ya después observamos que eran técnicas de manipuleo que entre ellos tenían, y con el paso del tiempo, ¿qué creen? Nos casamos nosotros y ¿qué creen? Que empezamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo una dinámica de cómo enfrentar el conflicto creativamente, bíblicamente, amorosamente. Por eso vale la pena que tú y yo abordemos este gran tema con respecto a los conflictos. Oigan, quiero contarles, antes de empezar y compartir con ustedes 3 cosas importantes acerca de los conflictos, contarles una anécdota. Es más, voy a leerla porque quizá algunos de ustedes ya la han leído y me encantaría que cada uno la recordáramos y, ¿por qué no?, la aprendiéramos. Se trataba de 2 agricultores que por alguna razón de la vida habían tenido un fuerte conflicto que los había separado completamente. No había manera de que se llevaran bien. Es más, en cierta ocasión, uno de ellos perdió el sombrero por un viento recio y el sombrero fue a dar al patio de su vecino, o sea, de su acérrimo enemigo. Con cierta pena, esperando lo peor, se acercó a la casa de su vecino para comentarle que su sombrero se había volado a su patio, si podía regresárselo, a lo que el vecino, con cierto tono de fastidio, accedió a hacerlo, no sin antes poner dentro del mismo una buena cantidad de estiércol que tenía en el establo. Se lo llevó gustoso y se lo entregó, cosa que cuando el vecino vio su sombrero afectado, lleno de estiércol, no hizo sino levantar los hombros y se fue a su casa. Con el paso del tiempo, sucedió el mismo evento, pero en este caso se trató del otro vecino que se le había volado su sombrero a la casa del primero y no sabía qué hacer. Y después de pensarlo mucho no obstante, pensaba en lo mismo que le había hecho en el pasado, pero aún así cobró ánimo, ya que el sombrero es un elemento muy importante para la gente del campo. Así que le pidió el sombrero y el vecino accedió a hacerlo. Solo que en esta ocasión el segundo agricultor fue a su huerto más hermoso y llenó el sombrero de las mejores manzanas que tenía a la mano. Manzanas dulces y grandes. Y cuando llegó y le entregó el sombrero lleno de tan ricos frutos, el otro agricultor quedó estupefacto y aún con cierto tono de molestia, ¿verdad?, le dijo: ¿por qué me haces esto, vecino? Yo te devolví tu sombrero lleno de estiércol y tú me lo regresas lleno de deliciosas manzanas. ¿Por qué? A lo que el vecino simplemente respondió: vecino, solo damos lo que tenemos. Solo damos lo que tenemos. Y yo te pregunto en este día, ¿ya se te acabaron las manzanas, querido?
Los conflictos personales se pueden dar en el orden de la confianza, expectativas insatisfechas, dinámicas familiares complejas, opiniones diferentes y hasta química. Y hoy quiero que nos sumerjamos en una de las historias más apasionantes e ilustrativas del Nuevo Testamento. Y vamos a hablar de dos grandes personajes de la Biblia que tuvieron un conflicto tan grande, queridos, que se separaron. Estoy hablando de Pablo y de Bernabé. Díganlo conmigo, Pablo y Bernabé. Y vamos a ver cómo estos dos realmente tuvieron un conflicto bastante serio. De hecho, se describe en Hechos capítulo 15, aparece aquí en la pantalla y también aparece ahí en sus Biblias, si lo quieren tener. Y vamos a leer cuál fue el conflicto y las razones y los resultados de este conflicto. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio, quiero que subrayen esa parte allá en sus Biblias. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó a Siria y Cilicia, consolidando así a las iglesias. Todos conocemos esta gran historia. En el primer viaje misionero encontramos ahí en Hechos capítulo 13, versículo 13, que Juan Marcos va con ellos en este primer viaje misionero, pero cuando observa el peligro, cuando observa los golpes, cuando observa obviamente los tumultos que se hacían al ellos estar predicando la palabra, lo que sucedió es que se regresó a su casa. Dijo: yo mejor me regreso a mi casa porque me habla mi mamá. Y bueno, obviamente estaban un poco decepcionados, yo diría Pablo y Bernabé, sin embargo se regresaron. Todos conocemos esa parte de la historia. En este segundo viaje misionero, resulta que Pablo dijo: vamos y regresemos. Y resulta que Juan Marcos es traído por nuestro querido Bernabé y le dijo: quiero que él vaya. Y él dijo: claro que no, él no va a ir porque puso en riesgo la misión. No, es que tiene que ir. No, y que sí, y que no, y que sí, y que no. Y solamente la Biblia dice que hubo tal conflicto entre ellos que terminaron separados. Ahora, esto me enseña de que Pablo y Bernabé eran hombres de profundas convicciones, aquel que traza la línea y no es posible que nadie la cruce. Ahora, ambos eran persistentes, ambos eran firmes. ¿Conoces personas así? No voy a ceder ante las expectativas de otras personas. Y lo que estamos encontrando son un par de personas perfectamente bien definidas. Un hombre fuerte, impulsivo, con firme determinación, y Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, lleno de amor, ese tipo de personas que dan nuevas oportunidades, etc. Vean por favor el conflicto, porque los dos son siervos de Dios. Y la gran pregunta que tengo que hacerles a ustedes es: ¿quién de los dos tenía la razón? Sería muy interesante hacer así una pequeña encuesta, ¿verdad? Y decir: yo creo que Pablo tenía la razón, yo creo que Bernabé tenía la razón. Y te voy a explicar sobre quién te inclinarías tú para que tuviese la razón, dependiendo de tu temperamento. Si eres el tipo de persona como Pablo, de una sola línea, y dices: aquí yo voy y que se abra el que no, y si no yo lo quito, seguramente dirías: Pablo tuvo la razón. Y si tú eres ese tipo de corazón conciliador, que da nuevas oportunidades, seguramente dirías: Bernabé tiene la razón. Pero ¿saben qué es el asunto? Que la Biblia nos dice, más bien no nos dice quién de los dos tuvo la razón. Aquí es lo más interesante. La Biblia no dice: entonces Pablo tuvo la razón, entonces Bernabé tuvo la razón. Pero lo que sí es cierto es que el conflicto no detuvo la misión. Y es una de las cosas maravillosas de este conflicto, de este especialmente. Los dos son personas maduras, los dos asumen la pérdida el uno del otro, pero los dos continúan en la misión. Los dos siguieron proclamando el mensaje de Cristo. Los dos viajes misioneros, Pablo tomó a Silas y Bernabé a Juan Marcos. Y esto me enseña que solamente Dios puede transformar nuestros errores, nuestros conflictos en bendición. Y por eso quiero compartir contigo brevemente 3 conceptos con relación a los conflictos. Número 1, espera grandes cosas de Dios en medio de los conflictos. Espera grandes cosas. Y quizá algunos digan: a ver, pastor, como que te fuiste ahí totalmente fuera de control. ¿Cómo vamos a esperar grandes cosas de Dios en medio de los conflictos? Déjame decirte que tienes que esperar grandes cosas, di conmigo, grandes cosas de Dios.
Las personas que no saben manejar los conflictos, obviamente Dios no va a obrar poderosamente en esa relación. Pero lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, yo lo creo. Y tú lo crees, y lo hemos enseñado, y lo hemos predicado, y lo hemos memorizado. Así que esta historia tenemos que ver esta primera enseñanza. Cuando estás caminando según los propósitos de Dios en tu vida, Él se encargará de poner el sello de su gloria a pesar del conflicto. ¿Por qué? Ve lo que dice la palabra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú y yo estamos caminando en los propósitos de Dios, haciendo la voluntad perfecta de Dios, no nos enseña la Biblia que no va a haber conflictos. Claro que va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo roto. Nos relacionamos con personas rotas. Nosotros mismos estamos rotos. Entonces, la posibilidad de que un conflicto aparezca es básicamente ineludible. Una pregunta. Y yo creo que siempre ha tenido la Biblia la razón. Y aquí dices muy interesante lo que observaba hace un ratito. ¿Quién de los dos tenía la razón? La verdad es que no lo sabemos. Y es interesante que nunca se toque el tema de quién tuvo la razón o no. No sabemos si Pablo estaba en lo correcto, Bernabé en lo correcto. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice la Biblia es que Dios se valió de este conflicto y hizo que su equipo misionero se multiplicara. Y eso es exactamente lo que solo Dios puede hacer en medio de los conflictos. Yo estoy orando, Señor, en cada conflicto que tengamos. Bueno, lo ideal es no tener conflictos, pero cuando llegue algún conflicto, danos la habilidad, danos el poder, danos la capacidad, Señor, de poder encontrar tu sello de bendición a pesar de nosotros. No lo sabemos. Tú y yo podemos estar perfectamente convencidos de lo que Pablo dice aquí. Dios dispone de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que enfrentes un conflicto, debes recordar que Dios mantiene el control. Y a pesar de lo que está pasando entre nosotros, Él puede hacer algo glorioso. Escucha bien esto. A pesar de nosotros. No a través de nosotros, sino a pesar de nosotros. Y aquí encontramos dos grandes personajes del Nuevo Testamento que estuvieron en un conflicto muy serio y aún así Dios estableció su perfecta voluntad. Ahora, una de las cosas que me llama la atención muchísimo, tanto de Pablo como de Bernabé, y escúchalo bien, querido, escúchalo bien, es que los dos continuaron en el camino de Dios. ¿Escucharon esto? Los dos continuaron en el camino de Dios. Para los que me están viendo en alguna plataforma, los dos, nada de que, no, pues ya no voy a servir, no, pues entonces ya no voy a jugar. Como mucha gente hoy en día, gente inmadura, me la encuentro básicamente casi cada semana. No es que no me llamaron, no es que no me convocaron, no es que no me dieron el nombramiento, no es que, etcétera, etcétera. Eso es un síntoma de inmadurez en la vida. Imagínate que Pablo hubiera dicho, bueno, pues entonces ya no juego a ser misionero. Ya, tú encárgate de la obra, Bernabé. O que el otro hubiera dicho lo mismo. Piénsalo por un momento. Los dos continuaron en el servicio al Señor. Los dos continuaron sirviendo al Señor. Los dos estuvieron en el camino de Dios. No dice que se apartaron de la fe. Esto es un acto de madurez. Es decir, tú puedes aprender a disentir con gracia. Escucha bien esto, disentir con gracia. No estar de acuerdo con alguien, pero continuar adelante en tu vida cristiana. De veras hay gente que en un ámbito, en un sentido de inmadurez tan grande, hasta dejan de caminar con Dios, hasta dejan de congregarse. ¿Quieren nombres y direcciones o los dejamos así como todavía amigos por los cuales estamos orando? Así pasa, es parte de la vida. Así que la próxima vez que enfrentes un conflicto, quiero recordarte que no es el fin del mundo, porque Dios siempre tiene la última palabra. Puedes descansar en esta verdad. Número 2. El segundo consejo que tengo para ti es que rechaces la manera en que el mundo resuelve los conflictos. Porque eso sí, hay maneras, y esta es la versión, ¿verdad?, de la encrucijada. Voy a perdonar o voy a hacer las cosas con respecto a como el mundo las hace. Ahora, el mundo tiene una manera bastante mala de resolver conflictos en realidad. Y de hecho, lo expresa Santiago en capítulo 4, versículos del 1 al 3. Él, es más, le da al clavo de cuál es la fuente de todos los conflictos que ustedes y yo tenemos, querido.
Observen lo que dice. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Pensé que decir, no es de los vecinos que son unos malvados, no es de mi jefe que es un cabeza dura, no es de mi esposa que no la soporto. ¿Qué dice el texto bíblico? De ustedes, de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Y sigue diciendo esto: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Queridos, no sé por qué tengo la sospecha que muchos de nosotros el día de hoy en esta encrucijada utilizamos los recursos que el mundo nos ha dado con los que nos ha equipado. Y cuando incluyo las cosas del mundo, incluyo nuestra manera de resolver problemas en nuestras casas. Yo cuando pienso en las maneras como yo fui educado, o sea, mi papá me dijo, nunca me dijo, a ver hijo, cuando tengas un conflicto, lo que tienes, no, nunca me dijo eso, nunca me dijo, solamente lo observé. Y resulta que él estaba también repitiendo el patrón de un padre ausente. Ojo con esto, porque muchas de las cosas que recibimos son formas del mundo para resolver conflictos. Hoy en día muchos matrimonios se quedan atascados, es más, muchos terminan por divorciarse porque no supieron cómo dimitir sus conflictos, no supieron cómo pelear limpio en realidad. Ahora, muchos sabemos que las estrategias del mundo para enfrentar conflictos lo único que hacen es hacerlos más grandes. Regularmente la gente se llena de amargura. Estoy hablando regularmente. Regularmente la gente se llena de resentimiento, regularmente la gente se llena de odio. Y entonces ¿qué hacen? Manipulan, culpan, atacan, se convierten en paranoicos y finalmente en víctimas. Nadie sufre tanto como yo. Ahí está. Es una manera arcaica de resolver conflictos. Y mucha gente hoy en día sigue esta manera. En la encrucijada podemos tener la tentación de tomar el camino del mundo. Hacerlo como lo hacen todos. Así lo hacían mis papás, así lo hacían mis abuelitos, así me enseñaron en mi casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente es más fácil y veo a menudo que es el camino preferido de muchas personas. Lo que te estoy diciendo en esta hora es que rechaces toda forma que el mundo tiene para resolver conflictos, porque no son saludables, porque está basado en emociones no controladas y además en patrones de conducta viciosos o tóxicos que nos impiden tener relaciones funcionales con las personas que más amamos. Entonces sí, en esta encrucijada tú tienes dos opciones. Voy a usar la manera como Dios resuelve conflictos o voy a usar lo que el mundo comúnmente conoce para la resolución de sus propios conflictos. Lo que quiero decirte es muy simple. Cuando enfrentamos un conflicto, regularmente en vez de buscar la paz, dejamos que los bajos instintos tomen control de nuestras decisiones y empezamos a lastimar y a despotricar. Tomamos acciones basadas en la carne, en el temperamento. El resentimiento, la amargura son normales. Hay gente que hasta la ira se apodera de ellos. La venganza se justifica fácilmente. Si no ve nada más cómo me han tratado en todos estos años, ahora me tocaba a mí, ¿verdad? Pero aún así, aunque tienes esa opción, yo la tengo también. Puedo elegir el camino de Dios. En lugar de estar pensando en las guerras y conflictos y las cosas que hay dentro de nosotros. Lo importante es que en medio del conflicto elijas la paz. Escucha bien lo que te estoy diciendo. En medio del conflicto elijas la paz. Independientemente de salirte o no con la tuya, elige la paz. Elegir la paz. Este es el punto clave en la resolución de conflictos. Elige la paz en lugar de tener la razón. Repito, elige la paz en vez de tener la razón. ¿Por qué? Porque en medio de un conflicto, hablamos con consejeros, hablan conmigo, hablan con psicólogos, porque quieren justificarse por qué actuaron como actuaron. Y a la hora de la hora, pensar quién de los dos tiene la razón. Entonces ahí tienen al consejero, ahí tienen al psicólogo, ¿verdad? Tratando de ayudarles a admitir lo que está sucediendo entre ellos, quién tuvo, quién no tuvo la razón. Y finalmente, después de muchos esfuerzos, pues resulta que él o ella, cualquiera sea el caso, tuvo la razón, pero finalmente terminaron divorciados, separados, rompiendo la sociedad. ¿Por qué? Porque efectivamente eligieron tener la razón.
no eligieron conservar la relación. Y aquí hay una diferencia muy grande. No voy a permitir que una relación tan importante como tengo con mi esposa o con mis hijos o con ustedes sea rota en un intento fallido de tratar de decirles, pero yo sí tenía la razón, se los dije. Esto es resolver los conflictos como el mundo lo hace. Rechaza las formas que el mundo trata con los conflictos. Elige la paz y espera que Dios se haga cargo. Otra vez, piensa en ello. Dios está en el control. Si Dios no estuviera en el control, tengo que estar yo. Porque tengo que manipular, tengo que acusar, tengo que mostrar las evidencias, ¿verdad?, de que yo tengo la razón y la persona en contra no la tiene. El camino de Dios en la encrucijada elige entonces la paz. Y número 3, perdona antes de enfrentar el conflicto. A ver, rápidamente, perdona antes de enfrentar el conflicto. Quizá algunos de ustedes vean esto bastante obvio, pero déjenme decirles que no es tan obvio para muchas personas. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Qué significa esto? Que la esencia de vivir en paz, escuchen esto porque esto es clave, esto es oro molido, es una gema para ti en este mensaje. ¿Estás buscando paz en medio de tus conflictos? Bueno, la gema, la clave, la esencia es que tiene que ver con perdonar antes de entrar en una conversación al respecto. Si tú tienes un conflicto con una persona y entonces se van a ver, van a platicar, van a ser confrontados, mi consejo es lo primero que tienes que hacer, antes que otra cosa, es elegir perdonar. Escucha, no ver cómo se dan las cosas en la conversación. Si la persona entonces reconoce y me pide perdón, entonces yo lo perdono. Eso es del mundo. Eso es del mundo, eso lo ven todas las películas, todas las series de Netflix van a estar ahí. Pues quiero ver cómo reacciona y dependiendo de cómo reacciona lo voy a perdonar o no. Es más, hay veces que la reacción es tan violenta que decidimos llegar a la sabia conclusión de que no lo voy a perdonar el resto de su miserable vida. ¡Wow! Alguien dirá, qué persona tan más elocuente, qué persona tan más brillante y tan más cristiana. La verdad es que tu capacidad de perdonar va a ir tomada de la mano de vivir una vida llena de paz. Si tú batallas con eso del perdón, vas a estar en conflicto todo el tiempo con las personas. No solamente debo saber acerca del perdón, debo de poner en práctica el perdón, porque dice la palabra que Dios quiere que yo perdone de la manera en que Dios me perdonó a mí en Cristo Jesús. Y la vida cristiana tiene que ver con eso. Ser un seguidor de Cristo implica saber perdonar. Es decir, mostrar un creciente amor en mis relaciones, estar constantemente pensando en cómo puedo mejorarlas para que proyecte yo la vida de Cristo en ella, o cómo sacar ventaja de un conflicto. El perdón para otras personas no es opcional, debes entenderlo así, ya que si lo haces de otra manera, estarás usando los caminos del mundo en vez de usar los caminos de Dios. Observen lo que dijo Jesús y tiene una declaración bastante fuerte al final. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, ¿qué dice el texto? Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué significa esto? Tú no perdonas y quedas bajo el juicio de Dios. Dice Dios, tampoco yo te voy a perdonar. ¿Ven cómo es una decisión que en realidad deja mucho que desear? La decisión es tuya. Hay una responsabilidad para aquellos que somos, se supone, seguidores de Jesús y que hemos experimentado el perdón de Dios. Así como lo hemos experimentado, ahora nosotros debemos manifestar el perdón de Dios por medio de resolver tensiones y conflictos. En Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Y luego hay una gran declaración que hago mía. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Quedémonos un ratito con este versículo porque somos tan apegados a las ofensas. Nos sentimos, seguramente lo dijo por mí, seguramente lo dijo o lo hizo por tal o tal circunstancia. Seguramente estaba yo en su mente. A ver, si la gloria del hombre
es pasar por alto la ofensa. Y si somos honestos, la mayor parte del tiempo la gente nos ofende. El único problema es que tú te pones en el tiro de la ofensa de cada persona a tu alrededor. Piénsalo por un momento. Si estás en las redes sociales, no te invitaron al cumpleaños del tío. Te pusiste en el tiro ahí de la ofensa de alguien. Y recuerda que las ofensas son pecados de otros, pero el pecado tuyo sería ponerte en el tiro de la ofensa del pecado de otros. Cuando tú decides hacer la voluntad del Señor, cuando decides el camino de Dios, cuando decides el perdón al estilo bíblico, te liberas de todas estas cosas. Ahora, no me malinterpretes. No estoy hablando de que los creyentes no debemos confrontar el conflicto o solo perdonamos a las personas que nos ofenden, sino que en ocasiones tenemos que confrontar a las personas, pero siempre tienes que hacerlo con un corazón conciliador. Siempre con un corazón conciliador. Cuando vas a enfrentar a una persona, tienes un conflicto con tu esposo y vas a platicar con él, ¿cuál es la idea? No saber quién tiene la razón, por favor. Aquí la idea es buscar la restauración de la relación. No nos vamos a adelantar a su proceder. En mi apreciación, el 99.9 de los casos de conflictos va a requerir algo de confrontación y diálogo. Pero el punto que quiero resaltar es cuando uno comienza una conversación con un espíritu perdonador, la conversación va a girar en un tono de paz. Porque estoy eligiendo el camino de Dios. Estoy eligiendo perdonar. Debemos reconocer que muchos de nosotros somos más hábiles en ver los defectos de los demás que los propios. Y eso nos convierte en una barrera para la reconciliación. Vienen conmigo personas y me dicen, aquí está la lista de todas las fallas de mi esposo, de mi socio, de mi cónyuge, de lo que sea, están todas las fallas. Oye, tuyas, no, pues yo considero como 2 o 3 básicamente, pero no es para tanto, pastor. Si vieras cómo es él. En pocas palabras, un espíritu perdonador te enfocas más en tu responsabilidad que en los defectos de la otra persona. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de cómo podemos iniciar una conversación de restauración. No me siento bien con lo que está sucediendo aquí entre nosotros. Debo haber hecho algo que te lastimó y te ofendió. Y me gustaría tratar de arreglar esta diferencia. ¿Podríamos tener una conversación a este respecto? ¿Ya captamos? ¿Quién asume la responsabilidad? Yo lo estoy asumiendo. Algo no está bien, porque si algo no está bien, llevamos días que no nos hablamos, entonces algo no está bien. ¿Hice algo que te ofendiera? No estoy diciendo, pero tú también, inmediatamente empiezo a culpar y empiezo a juzgar. No, es la manera como Dios quiere que tú y yo trabajemos. Ahora, voy a decirte algo. No somos responsables de la forma en que reaccionan las personas que nos rodean, pero sí eres responsable de elegir la paz. Y cuando eliges la paz, el que gana es Dios. Y me queda claro que en esta encrucijada, una pregunta puede elegir el camino de Dios y la otra puede escoger el camino del mundo. Eso me queda muy claro. Que tengas un amigo, un socio, un hijo, un vecino, ¿verdad? Que él escoge el del mundo. Pero bueno, si esperas que Dios haga algo grande en el conflicto, lo va a hacer. Si has usado todo el procedimiento de Dios, te va a bendecir. Si has perdonado antes de hablar con esa persona, escogiendo la paz, Dios va a bendecir. Y si esa persona te sigue atacando, manipulando y amargándose contra ti, ya no es tu problema. Ahora es su problema. Tu problema es elegir la paz, querido. No puedes elegir la paz por todos. Tú tienes que elegir la paz para ti. En pocas palabras, elegir la paz está renunciando a la miseria del problema en sí. Regresamos a la historia del apóstol Pablo y Bernabé. Bueno, ustedes recuerdan que finalmente los dos, al final de su vida, no se ve, no hay un texto bíblico donde dice que se vieron, se dieron un abrazo y continuaron adelante. Lo que sí es muy cierto es que al final en los escritos del apóstol Pablo pidió a Timoteo que por favor le trajera a Juan Marcos, el cual era útil para el ministerio. Es algo interesante porque los dos escogieron el camino de Dios. Y cuando ves a la persona, sigues sintiendo gozo. Yo creo que cuando ellos se llegaron a ver, los dos, bueno, hubo una diferencia de opiniones y está bien, todos las tenemos. Pero no por eso te voy a dejar de hablar, o me voy a alejar de Dios, o me voy a alejar de la iglesia. No es así, esto es un síntoma de inmadurez espiritual. Solo Lucas está conmigo, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:11. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Pues no, que no quería saber nada de él. No, Dios trabajó en el corazón de Pablo. De tal manera que una gran bendición, y cuando la gente está en medio de una encrucijada, toma el camino de Dios y tarde o temprano lleva fruto de justicia y de reconciliación. Por cierto, comentario nada más. Juan Marcos, este muchacho medio sacatón y medio cobarde, fue el que Dios usó
para escribir el Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió en todo el Nuevo Testamento. Y de ahí tomaron Mateo y Lucas mucha de esa información para hacer su propio evangelio. ¿Se dan cuenta de esto? Amado de mi corazón, ¿ya se te acabaron las manzanas? ¿Qué estás dando? Dicen que la gente da lo que tiene, ¿verdad? ¿Estás en una encrucijada? ¿Estás eligiendo el camino de Dios o el camino del mundo? Y termino con una frase, la cual va a aparecer aquí en la pantalla. El conflicto es inevitable, pero la miseria es opcional. El conflicto es inevitable, pero la miseria es opcional. En los conflictos, yo elijo la paz. No puedo elegir por otra persona, pues eso no me toca a mí. No puedo elegir a favor de ellos, pero puedo elegir la paz y finalmente ver cómo Dios sana mis relaciones. Y en medio de esta encrucijada, mi gran pregunta es, ¿qué camino tomarás? A mí me encantaría orar por todas nuestras relaciones interpersonales. Si estás ahí en casa y aquí los que estamos en PIB Satélite, en Zona Esmeralda, yo quiero pedir un favor muy grande. Si quieres hoy en día cambiar tu perspectiva y en esta encrucijada dejar de utilizar las cosas que el mundo hace, la manera como el mundo resuelve conflictos, que es bastante mala, bastante tóxica y perjudicial, y de hoy en adelante le dice, Señor, voy a utilizar tu camino, voy a utilizar el perdón, voy a utilizar los recursos que tú me has dado, de la misma manera como yo he sido perdonado, yo quiero perdonar a las personas y hoy quiero bendecir todas mis relaciones interpersonales. Así que te voy a pedir algo. Si es el anhelo de tu corazón, pon tu mano derecha en tu corazón. Tu mano derecha en tu corazón. Todos los que estás allí en casa, pon tu mano derecha en tu corazón. Y voy a pedir que todos levanten su mano izquierda. ¿Qué estamos diciéndole a Dios con esto? Me comprometo, Señor. Me comprometo. Necesito el día de hoy que toques todas mis relaciones interpersonales. Yo voy a elegir por la paz. Yo voy a elegir por el perdón. Yo voy a seguir el camino tuyo en esta encrucijada. Por eso me he detenido, he mirado, he preguntado, ya vi cuál es el camino correcto y me aferraré a él. Padre precioso, estamos delante de ti en esta hora, reconociendo que te necesitamos. Que si hay un área difícil en nuestra vida, son las relaciones interpersonales y especialmente los conflictos. Pero hoy, con nuestra mano en el corazón, queremos hacer una promesa delante de ti, para que tú bendigas nuestras relaciones interpersonales. Cualquiera que ésta sea, las familiares, las de negocio, las de empresa, las laborales, las de aquí mismo en la iglesia, Señor, donde a menudo surgen conflictos. Padre, hoy, los que estamos con nuestra mano levantada, elegimos la paz, elegimos el perdón, elegimos tu camino. Ya vimos y hemos descubierto que el conflicto es inevitable, pero la miseria es opcional. Y nosotros no vamos a vivir una vida de miseria, sino una vida de amor y de bendición. Lo pedimos y nos comprometemos contigo en el nombre de Cristo el Señor, y todos decimos amén y amén. Vamos a cantar juntos un precioso canto que habla acerca de la sangre de Jesús y cómo solo esta puede limpiarnos absolutamente de toda maldad y darnos la capacidad de relacionarnos adecuadamente con las personas que nos rodean. Cantemos con gozo al Señor.